Muy buenos días, chicos. Muy buenos días con todos ustedes. Les saluda César García. Hoy día vamos a ver, muchachos, el tema de mercados. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy todos nosotros. ¿Ah? A ver, vamos a dar inicio a lo que nos toca hoy día. Mercado se define como aquel mecanismo de interacción entre los llamados compradores y vendedores. Entonces, cada vez que ocurre esa interacción entre los que compran y los que venden, entonces automáticamente vamos a hablar de la existencia de un mercado. Ah, puede ser que este mercado tenga un espacio físico o no, ¿ah? El espacio físico en realidad viene a ser un aspecto secundario. ¿Ya? Lo esencial para que exista un mercado es que se dé esa interacción entre aquellos que compran y aquellos que venden. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, vemos al vendedor. El vendedor es aquel que está realizando la oferta. Y por este lado, al comprador, que es aquel que está realizando la demanda. Cuando interactúan los ofertantes y demandantes, ahí se forma el mercado. Y dentro de ese mercado se va a formar algo muy interesante conocido con el nombre del precio. El precio viene a ser el valor monetario del producto en un mercado. A eso se llama el precio, ¿ya? El valor monetario de un producto en el mercado. Dame un segundo. A ver, si por ejemplo acá, en este extremo, ponemos a la empresa, ¿no? La empresa viene a ser la unidad de producción. Y en este otro extremo ponemos a la llamada familia, también conocida como unidad de consumo. Entonces, a esta empresa y a esta familia se le conoce de esta manera. Se le va a conocer con el nombre de los famosos polos económicos. Estos polos económicos son los que van a originar el movimiento, ¿no? Van a hacer aparecer dos grandes mercados. Van a hacer aparecer el mercado de bienes y o servicios con el llamado mercado de factores. ¿Estamos bien? Entonces tenemos por acá que las familias van a realizar la oferta de factores productivos llamados la naturaleza, el trabajo y el capital. Producto de la venta de esos factores, entonces esta familia recibe un pago, recibe una compensación económica expresada en dinero. Con ese dinero las familias van a poder comprar, o sea, van a poder realizar la demanda de bienes y servicios que necesitan para poder subsistir. Como contrapartida, ellos hacen un pago. Entonces, mira lo bonito que está pasando ahí. Mira lo bonito que está pasando ahí. Las familias están comprando y a la vez están vendiendo, ¿verdad? ¿Qué están comprando las familias? Las familias están comprando bienes y servicios. ¿Pero qué están vendiendo? Las familias están vendiendo factores productivos. Eso es lo que pasa con las familias, ¿verdad? Las empresas también cumplen ahí su respectivo rol. Las empresas tienen que recurrir al mercado de factores a comprar, a demandar, ¿no? ¿Qué van a demandar? Van a demandar factores, llámese la naturaleza, el trabajo y el capital, ¿no? El desembolso económico que ellos hacen se conoce con el nombre de costo de producción. ¿Está bien hasta ahí? Las empresas que hacen, ofertan, ofertan bienes y o servicios y por eso reciben un pago. Mira, ve muchachito, ¿qué está pasando ahí? Ahí se está demostrando que las familias y las empresas se necesitan, ¿verdad? Las familias y las empresas se necesitan, comparten ellos, ¿verdad? Entonces, rápidamente usted tiene que pensar, ¿ah? Esto es rápido, ¿ah? Si a usted le dicen, por ejemplo, la familia es un ofertante, ¿qué responde ahí?
La respuesta es verdadero. La respuesta es verdadero, ¿sí o no? La familia oferta, pero la familia oferta ¿en qué mercado? La familia es un ofertante, pero en el mercado de factores productivos, ¿verdad? La familia oferta en el mercado de factores productivos. ¿Y dónde la familia demanda? Profe, eso todavía está más fácil. La familia demanda en el mercado de bienes y servicios. Entonces, realmente va a depender, ¿no es cierto? Va a depender en dónde se encuentra, ¿no? Si se encuentra en el mercado de bienes y servicios o si se va a encontrar en el mercado de factores productivos. Ah, eso es lo que va a pasar, sí. Eso es lo que va a pasar. ¿Bien? Entonces, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, gente de Pitágoras? No, ¿verdad? Juan Jesús, Alejandra, Dayana, Ángel, Alejandra Marjorie, ¿no? Diana, Bexi, Joel, Angie, ¿todo está claro? Muy bien, muchachos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, al mercado tradicional, ¿no? Este mercado tradicional está representado por un espacio físico. Un espacio físico donde están pues los compradores y vendedores realizando ahí abundantes transacciones. Tienen un lugar de funcionamiento, ¿verdad? Es más, tienen un horario que cumplir, porque ellos, por ejemplo, no están las 24 horas del día, ¿no? No, no están las 24 horas del día. Tienen un lugar físico donde atienden y durante cierto horario. Ah, diferente al llamado mercado virtual. En el mercado virtual no hay espacio físico. Funcionan las 24 horas. Pero ¿qué es lo común? Lo común es que existe interacción. ¿Interacción entre quiénes? Entre los que compran y los que venden. Ah, eso es lo que ocurre, ¿no? La interacción entre los que compran y los que venden. A eso se llama mercado. ¿Ya? Entonces, ahí está la esencia, pues. O sea, siempre cuando ocurra ese mecanismo de interacción entre los famosos compradores y vendedores, pues entonces automáticamente va a aparecer lo que se conoce con el nombre de mercado. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora, en las clases de mercado, mira, ve, según su aspecto legal, podemos encontrar rápidamente estos tres mercados. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez en su vida o no? Seguramente que sí lo ha escuchado, ¿verdad? Ha escuchado usted el mercado formal, el mercado informal y el mercado ilegal. Esos tres debe haber escuchado usted, ¿no? Y seguramente también usted ha visto cuál es el predominante, ¿no? Sí, profe. El predominante es el mercado informal. Casi el 70% de la economía peruana, profesor, es informal. Sí, pues. Algunos sostienen que la informalidad es un problema, ¿no? Algunos dicen eso, dicen la informalidad es un problema, pero no, la informalidad no es un problema. ¿A que no, profe? No, la informalidad no es un problema. La informalidad es un síntoma. ¿Ya? ¿Qué es la informalidad? Un síntoma. ¿Síntoma de qué, profesor? Síntoma de que la economía no se ha desarrollado. Ese es el problema de la informalidad. Es un síntoma que la economía no se ha desarrollado. Entonces, profesor, significa que cuando la economía se desarrolle, ¿esa informalidad se va a reducir? Sí. Cuando una economía se desarrolla, la informalidad se reduce. No se elimina, pues porque siempre existe informalidad, eso es lo que se ve, ¿no? Incluso usted ve, por ejemplo, países como Alemania, Inglaterra, también tienen informalidad, pero obviamente su informalidad es mínima, mínima, mínima. ¿Qué, profe? ¿También hay ambulantes?
Bueno, podría decirse que sí, ¿no? Pero básicamente su informalidad no es esa, ¿no? Recuerda que la informalidad son aquellas actividades que no se registran. O sea, son actividades que están permitidas, que son lícitas, pero que no se están registrando. Eso es la informalidad. Ah, ya, profe. Entonces, cuando, por ejemplo, si voy al mercado formal, en el mercado formal se van a negociar productos que son legales. Sí. En cambio, en el informal también. También se negocian productos legales o en su defecto productos que no están prohibidos. Entonces, profesor, la informalidad no tiene como problema el producto que se negocia. No. La informalidad no tiene como problema el producto que se negocia. Eso no es su problema. ¿Ya? No es el problema el producto que se negocia. El problema de la informalidad es cómo se negocia. Ese es su problema. Cómo se va a negociar ese producto. ¿Está bien? Ahora, en el caso del ilegal, pues ahí sí ni hablar, pues. En el caso del ilegal, pues el producto está prohibido, por donde lo mires. Por donde lo mires, el producto está prohibido por todos lados. Ah, ejemplo, la droga, la trata de personas, ¿no? El tráfico de órganos humanos, la prostitución infantil. Todo eso está prohibido. Todo eso es ilegal. Ah, la piratería, ¿no? La piratería también es algo ilegal. La piratería es algo que está prohibido. Ah, ya, profesor. Entonces, de esa manera, profesor García, estamos diferenciando, ¿no? El mercado ilegal de estos dos, ¿verdad? ¿No? El mercado ilegal de estos dos es por el producto, ¿no? En el ilegal, pues sus productos están prohibidos. Pero, ¿cómo hacemos para diferenciar lo formal de lo informal? Mira, a ver. En el caso del formal, las empresas que participan están registradas y sus ventas se declaran ante SUNAT. Por lo tanto, pagan sus tributos. En cambio, el problema del informal es que sus empresas no están registradas. El Estado no sabe que existen. Las ventas que hacen no se declaran. Por lo tanto, ellos cometen evasión tributaria. Entonces, de esa manera usted reconoce un mercado informal. Ah, el producto ilegal, obviamente el Estado los combate, ¿verdad? El Estado los combate. El Estado no le puede poner tributos a ellos porque son actividades ilegales. ¿Ya? El Estado no le pone tributos a ellos porque son actividades ilegales. Por lo tanto, como estas actividades no tienen tributos porque el Estado los combate, ¿ya? El Estado combate esto, entonces ellos no pueden evadir tributos, pues. ¿Por qué razón no pueden evadir tributos? Porque no se puede evadir aquello que no existe. ¿Ya? No se puede evadir aquello que no existe. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Ah, profe, profe, el otro día me fui a la avenida principal de mi distrito y me compré un CD pirata, profe. Ese CD pirata, profe, está dentro del mercado formal, informal o ilegal. Ah, claro, Juan, ese es ilegal. Ese es ilegal, ¿no? Porque la piratería está prohibido, pues. Y si están vendiendo algo pirata, entonces está dentro de lo ilegal. Profe, pero también, profe, antes de la pandemia, profe, yo iba a la vuelta de mi casa, donde está la canchita de fútbol, y me compraba, profe, mi ceviche de carretilla, profe. Un cevichito de pota de 3 solcitos, profe, bien rico. ¿Eso qué sería, profe? ¿Ilegal o informal? Eso sería informal, ¿verdad? Porque en este caso las ventas que está haciendo no se están declarando, ¿no? Oiga, y se ha dado cuenta que muchos de estos cevicheros, pucha, que rayaban, ¿no? Rayaban, ¿ah? Yo recuerdo por la avenida Fósil un cevichero así de carretilla, un tal Percy. ¡Ah, su madre! Ese se vendía como 500 platos al día. 500 platos al día. O sea, que ganaba más que cualquier profesional, ¿ah?
No, esa comida no es ilegal, ¿ah? No es ilegal porque no es algo que esté prohibido. Es informal porque no declara sus ventas, pues ahí está evadiendo tributos. Ahí está la tía Veneno, la tía Muerte Lenta, la tía Rascapiés también, ¿no? O sea, que bravo para poner chapas, ¿no? Todas las que venden comida, ¿no? Bien, a ver, ahora. Tuckman es un estudioso de la informalidad, ¿no? Y Tuckman considera que la informalidad está relacionada a la baja productividad, ¿ya? Ah, esa no sabía, la tía Matagato. Ay, ay, ay. Tú le dices la tía legendaria. Ah, mira, más elegante, ¿eh? Ahora, la informalidad es cierto, es poco productiva. Por eso que se debe luchar contra la informalidad. Se debe buscar que la informalidad llegue a la mínima expresión. Lo ideal sería eliminarla, ¿no? Pero eso no lo ha hecho ni siquiera las potencias, ¿no? Entonces hay que buscar reducir a su mínima expresión. Y para reducir la informalidad a su mínima expresión, hay que desarrollarlo, pues, ¿no? Ahora, Hernando de Soto, economista peruano, sostiene que la informalidad es la respuesta del pueblo ante la ineficiencia del gobierno de generar suficientes puestos de trabajo. Ah, y tiene razón, ¿no? Porque en el caso peruano, antes de la pandemia y antes de la llegada de los venezolanos, cada año del Perú salían 400.000 jóvenes a buscar trabajo. 400.000 jóvenes a buscar trabajo, ¿ah? Pero solamente se generaban 130.000 puestos de trabajo formales. Si habían 400.000 jóvenes buscando trabajo y solo se generan 130.000 puestos de trabajo, entonces estamos hablando que 270.000 jóvenes no van a poder conseguir un puesto de trabajo. Entonces, ¿a dónde se van a ir? ¿No? ¿A dónde van a estar estos jóvenes que van a ser que no van a encontrar trabajo? Entonces, muchos de ellos van a caer en la informalidad y otros van a caer en la ilegalidad. ¿Se da cuenta? Ah. Ahora, cuando se comienza a estudiar la informalidad, se comienza a estudiar en Ghana, ¿no? En su ciudad de Accra. Mira esta imagen. Oye, la primera vez que yo vi esta imagen me pareció la zona de ciudad, ¿no? Para los que conocen San Juan de Miraflores, en San Juan de Miraflores hay un mercadito, ¿no? En ciudad, que es muy parecido a esto, ¿ah? A mí me dio la impresión que era ciudad, pero no era ciudad, era Accra. Mira, ve. Y no vaya a pensar entonces que la informalidad pues es un problema exclusivo del Perú. No, la informalidad no es un problema exclusivo del Perú. La informalidad es un problema exclusivo de toda economía no desarrollada, de toda economía del tercer mundo. Ahí se ve bastante informalidad. Mira esta otra imagen también en Ghana, ¿no? Entonces, siempre cuando usted vea situaciones donde predominen la informalidad, es porque definitivamente no se están generando los suficientes puestos de trabajo formales en esa zona para poder ocupar a todas las personas que necesitan trabajar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es o no es importante generar más fuentes de trabajo, no? ¿Es o no es importante desarrollar una economía? ¿No? Obviamente, pues es una tarea a largo plazo, ¿no? O sea, aquel gobernante que te diga que va a erradicar la informalidad, definitivamente te está mintiendo, pues, ¿no? Te está mintiendo, porque ya la informalidad se ha vuelto un aspecto cultural, ¿no? O sea, no vas a decirme, pues, que de la noche a la mañana vas a generar que el Perú se desarrolle, ¿no? Eso no va a pasar porque eso involucra varios elementos. Eso involucra traer más inversión, eso involucra capacitar más a las personas, ¿verdad? O sea, educarlas más fuertemente. Por ejemplo, cuando te dicen a ti, ¿no? El Perú es un país primario exportador. Al decirte que el Perú es un país primario exportador, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo las cosas claras, ¿no? Te está diciendo que el Perú exporta materia prima. ¿Estamos bien? Que el Perú exporta materia prima. Eso te está diciendo. Ah.
Ahora, si somos un país primario exportador, si somos un país que exporta básicamente materia prima, entonces eso sale del sector primario, pues, sector extractivo, donde sí es cierto, necesitas gente profesional, gente técnica, también necesitas, pero la cantidad de profesionales y técnicos que están en el sector primario es poca. La mayor cantidad de gente que vas a necesitar es gente no calificada, mano de obra no calificada. Eso es lo que vas a necesitar en el sector primario. Ah, eso es lo que vas a necesitar en el sector primario, sí. Eso es lo que vas a necesitar. Ah, ya, profesor, ni hablar, perfecto, ¿no? Ahora, profe, pero también hay un sector secundario. Sí es cierto, pero el sector secundario es un sector transformativo. Y en ese sector transformativo necesitas gente, más gente técnica. Y en el Perú no hay mucha gente técnica. ¿Te das cuenta? Por eso que ese sector secundario no está tan desarrollado. Ah, si por ejemplo cuando Alan García estaba en su segundo gobierno, iban a venir a fabricar placa de computadora Intel en el Perú. Se iba a fabricar placa de computadora Intel en el Perú, pero cuando hicieron el análisis no encontraron a la suficiente cantidad de personas que necesitaban para trabajar. Entonces eso generaría pues que traigan trabajadores de otros países y ya no le era rentable. Entonces esa inversión se fue a Costa Rica. En Costa Rica comenzaron a producir placas de computadora de Intel. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué te llama? Voy a desarrollar el Perú de la noche a la mañana. No, es mentiroso eso. Mentiroso, porque necesitas usted gente preparada. Y para preparar a tu gente demora, pues. ¿Cierto? Para preparar a tu gente demora. Necesitas atraer inversiones. Necesitas generar una estabilidad macroeconómica, ¿no? Entonces no son puntos fáciles, pues, ¿no? Así que si hay un candidato que te está prometiendo que va a eliminar o reducir a su mínima expresión la informalidad en su periodo, definitivamente te está engañando, ¿verdad? Ahora, acá usted tiene al mercado informal. Los informales son los que evaden tributos, pues. Ellos evaden, pues. ¿Por qué evaden tributos? Porque ellos no declaran los ingresos, pues no declaran sus ventas, ¿no? Y en el Perú hay bastante economía informal, ¿no? ¿Y por qué se da informalidad? Una de las situaciones de por qué se da informalidad, ya te lo expliqué, eso lo dijo Hernando de Soto, ¿sí o no? ¿Qué decía Hernando de Soto, muchachitos? ¿Ah? ¿Qué decía Hernando de Soto respecto a la informalidad? Te decía que era la respuesta del pueblo, ¿sí o no? Ante la falta de oportunidades dadas por el Estado. Dice que tenemos un Estado incapaz de generar los suficientes puestos de trabajo para toda la población. Entonces, ese era el detalle. Ese era el problema de por qué existe tanta informalidad en el Perú. ¿Estamos bien? Ahora, también está otra situación del análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio también involucra una situación de informalidad. ¿Ya? Resulta muchas veces muy costoso que se formalicen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los países tercermundistas, ¿no? Como el Perú, ¿qué gano si me formalizo? ¿Qué pasa? ¿Mi beneficio es mayor a mi costo o mi costo es mayor a mi beneficio? Y la práctica muestra que su costo es mayor a su beneficio, por eso que muchos no optan por formalizarse. En cambio, en las potencias es diferente, porque en las potencias se formalizan porque el beneficio que obtienen de la formalización resulta siendo mayor a los costos de formalizarse. Y es por eso que lo hacen, ¿no? Es por eso que las empresas en un país desarrollado optan por decirle sí a la formalización. Entonces sí, nos formalizamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, otro problema es que esa informalidad, según el Premio Nobel de Economía del año 91, Douglas North, que dice, la informalidad se ha vuelto un aspecto cultural, ¿no? Si mi familia lo hace, si mis amistades lo hacen, entonces yo también lo hago, ¿no? Y yo también me vuelvo informal. Ah, su profe, qué bárbaro.
Sí, pues lamentablemente eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la informalidad? ¿No? Las consecuencias de la informalidad, uno, es que arrastra la productividad global hacia abajo. La productividad se va a reducir, ¿no? Ese es el problema grande de la informalidad. Entonces, necesitamos un proceso de capacitación de las personas, ¿ya? Un gran proceso de capacitación de las personas, ¿ya? También en la informalidad se ofrecen malas condiciones en la calidad de trabajo, ¿no? Malas condiciones laborales. ¿Por qué? Porque el trabajador ahí no tiene seguros, no tiene vacaciones, no tiene beneficios. Es prácticamente llega a una situación de esclavitud, ¿no? Prácticamente llega a una situación de esclavitud. ¿Se acuerda usted ese incendio que hubo en las Malvinas, allá en el centro de Lima, ¿no? Donde murieron dos jóvenes en un incendio, donde ellos estaban en una especie de container, ¿no? Triste, ¿no? Estos jóvenes trabajaban prácticamente todo el día por 20 soles diarios. Los encerraban, o sea que al mes sacaban 600 soles. No tenían seguros, no tenían vacaciones, no tenían nada, ¿ya? Es por eso que cuando se dice, ¿no? Estar en la informalidad es como estar en el infierno, ¿no? Si sufre un accidente queda en nada. En cambio, eso no pasa en el sector formal, ¿verdad? En el sector formal eso no pasa. En el sector formal, si hay un accidente, te indemnizan, ¿no? Tienes vacaciones, tienes seguros, tienes descansos médicos, cuidan al trabajador. En el informal no. ¿Ah? Su actividad es de subsistencia, ¿no? O sea, la mayor cantidad de informales trabaja por el día a día, ¿no? Trabaja para cubrir lo que necesita en el día. Eso pasa con los informales, ¿no? Salvo algunos, pues algunos obviamente que su nivel de ventas va a ser alto, ¿no? En la mayoría de los casos su nivel de ventas es bajo, ¿de acuerdo? Favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Por qué? ¿Acaso la pobreza se hereda? ¿Será cierto eso que la pobreza se hereda? Y lamentablemente la respuesta es sí. La pobreza se hereda. ¿Sabe por qué? Cuando se habla de cultura, cultura viene a ser los patrones de conducta socialmente aprendidos. A eso se llama cultura. Patrones de conducta socialmente aprendidos. O sea que el ser humano hace lo que ve. Así es, el ser humano hace lo que ve, ¿no? Y si ve pobreza, repite esa pobreza. Salvo que sea un ser especial. Si es un ser especial, se da cuenta que qué cosa no debe de hacer, ¿no? Y comienza a hacer prácticas, ¿no? Diferentes que le permitan salir de la pobreza. Pero definitivamente aquellos que lo hagan, obviamente van a ser seres especiales, ¿no? Ahora, en el caso del mercado ilegal, el mercado ilegal, pues son cosas que están prohibidas. De frente, cosas que están prohibidas de acuerdo a ley. Ejemplo, la droga, la trata de personas, el tráfico de órganos humanos, ¿no? Todo eso está dentro de la ilegalidad. Lea, si él tiene tiempo, la BBC en español. Ahí ponen diferentes modalidades por las cuales engañan a las personas, ¿ya? Específicamente a las mujeres para llevarlas a otro lado del planeta y obligarlas a prostituir. Hay mafias y eso es algo real, ¿no? Eso en los diarios peruanos no lo encuentra. Los diarios peruanos ocultan mucha información. Si usted quiere enterarse de lo que pasa, recurra a diarios internacionales, fuentes internacionales, el ABC de España,
la BBC en español, ¿no? Diarios internacionales para que se informe qué es lo que realmente está pasando en el planeta, ¿no? ¿Estamos bien? Tiene que informarse de eso, ¿no? También hay una red llamada la red andina, ¿no? Donde también muestran información, ¿ah? ¿No? Ahí si tiene tiempo, mire ahí esa información, por ejemplo, sobre la universidad. Hay universidades que parece que ya han dado exámenes virtuales, ¿no? A ver, mire, por favor. Ahora, bueno, el mercado ilegal evade tributos, ¿qué me responderían? ¿Ah? Solo si el mercado ilegal evade tributos, ¿ah? Muy bien. El mercado ilegal no puede evadir tributos. Así es. El mercado ilegal no puede evadir porque no tiene. Es como si te diga, ¿usted puede evadir a su enamorada? Y la respuesta es no, ¿verdad? ¿Por qué usted no puede evadir a su enamorada? Porque no se puede evadir lo que no existe. Ah, ¿se dio cuenta? Sí, pues profe, tiene razón. Muy bien. Ay, ay. Ahora, según el acceso al mercado, nos encontramos primero con los mercados abiertos y cerrados. Obviamente se le dice un mercado abierto a aquel mercado que no ofrece restricciones a la entrada, ¿no? O sea, cualquiera puede entrar o cualquiera puede salir del mercado. Diferente a un mercado cerrado. En un mercado cerrado es un mercado que ofrece restricciones para poder ingresar en él. ¿Ya? Aquel mercado que ofrece restricciones, a ese se llama mercado cerrado. Esa imagen que están viendo ustedes ahí en la parte inferior, ¿sería un ejemplo de mercado cerrado? ¿Qué dice? ¿Sería un ejemplo de mercado cerrado? Y al verlo, nosotros tenemos que acordarnos de la definición de mercado, ¿verdad? ¿Qué es un mercado? Un mercado es un mecanismo de interacción entre compradores y vendedores. A eso se llama mercado. ¿Está bien? En este caso, esa imagen que estamos viendo, en ningún momento hay interacción entre compradores y vendedores. Ahí no está ocurriendo una interacción, simplemente ahí no está funcionando un mercado, ya que ahí estamos viendo simplemente un local, ¿verdad? Un local que no está funcionando. ¿Está claro? Entonces ahí no hay mercado, porque no basta que alguien quiera vender, sino también tiene que haber alguien que quiera comprar. Ah, entonces esa imagen que he puesto ahí no es un ejemplo de mercado cerrado. Eso no es un mercado cerrado. ¿Ya? Mercado cerrado sería, por ejemplo, una subasta o la bolsa de valores. Eso sería un ejemplo de mercado cerrado. La subasta o la bolsa de valores. ¿De acuerdo? Es que lo que ocurre que en una subasta o bolsa de valores sí hay restricciones a su ingreso. Para poder entrar en dicho mercado hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las subastas, ¿quiénes son los que pueden participar? En el caso de las subastas, los que pueden participar solamente son las personas que tienen bastantes ingresos, ¿verdad? Aquellas personas que tienen el dinero suficiente para poder aspirar a comprar, ¿no? Dichos bienes o dichos servicios. Ah, entonces a eso se le llama, profesor, mercado cerrado. Así es. Hay otro mercado, sí, hay otro mercado que se conoce con el nombre de mercado negro. Así se llama, mercado negro. Ese mercado negro es un mercado clandestino, ¿ya? Es un mercado clandestino donde se vende el producto, ¿no? A un precio superior al fijado por el propio Estado. ¿Estamos bien? Se vende el producto a un precio superior al fijado por el Estado. Ah, ya, profesor. Muy bien.
Pero este, este mercado negro parte del control de precios, ¿verdad? El Estado comienza a controlar precios y va a poner un precio inferior al precio de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el tarro de leche vamos a poner que cueste 3 soles 20. Bueno, vamos a redondearlo mejor. Que el tarro de leche cueste 4 soles. ¿Ya? Precio de equilibrio del tarro, 4 soles. Pero el Estado dice, a partir de mañana, la leche se va a vender a 1 sol. Imagínense, ¿eh? La leche se va a vender a 1 sol. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿la gente qué va a decir? La gente debe estar emocionada, ¿no? Oiga, qué bueno. Por fin voy a tomar leche. ¿No es cierto? Por fin voy a tomar leche. Ah, mañana voy a lanzarme al mercado a comprarme mis 20 tarros de leche. ¿Qué acá? Pero los que venden, ¿qué dirán? Los que venden van a decir, está loco, a ese precio no lo vendo jamás. A ese precio no lo vendo jamás. No, no me conviene. Entonces los que venden leche van a comenzar a ocultar la leche que tienen. La van a ocultar y no van a querer vender leche. Entonces mañana, cuando la gente se lance al mercado, no va a encontrar leche por ningún lado. Entonces va a haber un desabastecimiento total de leche. ¿De ahí qué ocurre? Ante ese desabastecimiento total de leche, los que tienen leche van a decir, ah, ya, voy a vender mi lechecita, pero de forma clandestina. Y voy a cobrarle el precio más alto que puedan cobrar, ¿no? Y se la venden entre sus conocidos, ¿ah? Tampoco se lo venden a cualquiera. Se lo venden entre sus conocidos al precio más alto que puedan cobrar. Entonces, ¿es bueno o es malo este mercado negro? Como ustedes pueden apreciar, no es bueno, ¿no? O sea, no es bueno que el Estado comience a controlar precios, porque genera desabastecimientos. Cada vez que un país ha comenzado a controlar precios, eso ha generado desabastecimientos. ¿Ya? Y eso ha pasado del gobierno de los egipcios. ¿Ah? Así es Josué, Valeria, Juan, ¿no? Eso es lo que pasa. Mira, por ejemplo, acá está el precio de 4 soles el tarro y el gobierno establece un precio de control de 1 sol. A ese precio de 1 sol, las empresas solamente van a querer vender 5 unidades, pero nosotros los compradores vamos a querer comprar 10. ¿Está bien? Entonces, estos cinco, ellos los van a vender, pero no al precio de 1 sol, sino estos 5 lo van a vender al precio más alto que el consumidor esté dispuesto a pagar. Y el precio más alto que el consumidor esté dispuesto a pagar, ¿no? Va a estar determinado acá. Este es el precio de mercado negro. O sea, la secuencia es esta, ¿no? El precio de mercado negro va a ser mayor que el precio de equilibrio y este va a ser mayor que el precio control fijado por el Estado. Este precio control fijado por el Estado viene a estar determinado por un precio máximo, ¿ya? Ese es un precio máximo. El precio máximo es una barrera, ¿no? Una barrera y se impide que el precio suba más que ese nivel. A ver, vamos a explicártelo acá mejor. A ver, imagínense este cerrito, acá hay una señorita, ¿no? Que representa el equilibrio, ¿no? Entonces, por acá en la parte inferior están los presos del Sarita Colonia.
y en la parte superior están los precios del Lurigancho. Entonces, ¿cómo hacemos para protegerla? Pregunto, si ponemos una muralla acá y le decimos, señores, que están en Cerita Colonia, ustedes máximo suben hasta ahí, dígame, ¿sería correcto poner la muralla ahí para los precios de Cerita Colonia y evitar que lleguen hacia donde está señorita? ¿Qué opinan? No sería lógico poner la muralla tan arriba, ¿verdad? Para nada, ¿no? O sea, poner una muralla a- arriba para evitar que los precios de Cerita Colonia suban sería pues algo pero recontra absurdo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde debemos poner la muralla para los precios de Sarita? Acá, ¿sí o no? Y decimos, ustedes máximo suben hasta ahí, ¿de acuerdo? Máximo suben hasta ahí. Entonces, este sería el precio máximo y este sería el precio equilibrio. Por eso que el precio máximo se ubica debajo del precio de equilibrio. Si el máximo es una barrera y se dice máximo suben hasta acá, ¿no es cierto? O sea, está impidiendo que lleguen al equilibrio. Ah, eso es lo que pasa. Entonces, es por eso que usted ponía, ¿no? El precio de equilibrio está encima del precio máximo, que era el precio control, ¿no? Y este está debajo del precio de mercado negro. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora, si por ejemplo nos dan estas ecuaciones, ¿no? La cantidad de demanda es igual a 10 menos 0.5 P de X y la ecuación de la oferta es igual a 6 más 0.5 P de X, ¿no? Calcula el precio de mercado negro si el precio máximo, ¿no? Va a ser de 2 soles, ¿no? ¿Podrían calcular ustedes ahí el precio de mercado negro si el precio máximo es de 2 soles? A ver, vamos a darte unos segunditos. La pregunta era, calcule usted el precio de mercado negro. Esa era la pregunta. A ver, ¿cómo se soluciona esto? A ver, entonces acá tengo acá la curva de demanda con la curva de oferta. La intersección te denota equilibrio de mercado, donde va a haber un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿No? Dice que hay un precio máximo de 2. Entonces el precio máximo se ubica en la parte inferior, que es 2. Ahí está. A ese precio máximo intersecta la curva de oferta en este punto. Entonces, si el precio es 2, 2 por 0,5 es 1, más 6 es 7. Lo que se quiere vender es 7 unidades. Pero estas 7 unidades se van a querer vender al precio más alto que pueda pagar el comprador. Y eso está intersectado en este punto. Esto sería el precio de mercado negro, ¿no? ¿Cuánto es este precio? Esta es curva de demanda. Entonces, este 7 lo reemplazamos en la ecuación de demanda. Sería acá 7.
7 pasa al otro lado a restar. 10 menos 7 es 3. Este menos 0.5 al otro lado, que es un medio. Entonces sería el precio de 6. Ese sería el precio de mercado negro. ¿De acuerdo? Ese es el proceso para calcularlo. A ver, tómenle foto para hacer otro caso, ¿ya? Y que pueda quedar claro eso. A ver, le tomamos una fotito. Claro, 4 sí sería el precio de equilibrio, Diana. O sea, 4 sí lo pondríamos acá, ¿no? Eso sí es cierto. Gracias, Karen. Gracias, Ángel, por compartir. A ver, vamos a borrar esto. Ahora, si pusieran acá, por ejemplo, una cantidad demandada de 40 menos 0.3 p de x y una cantidad ofertada, digamos, de 20 menos 0.5, no, más 0.7 p de x, ¿estamos bien? Y te dicen, puedes calcular el precio en mercado negro si el precio máximo es 10. ¿Estamos bien? Si el precio máximo es 10, ¿cuánto sería el precio en mercado negro? A ver, te voy a dar tus 30 segundazos para que puedas operar, ¿ah? Tú mismo eres. A ver, parece que se han tranqueado ahí, ¿ah? Ustedes mismos son, ¿ah? Ya parece que sale periódico. Puede ser, puede ser. A ver, vamos a ver. Entonces por acá tenemos a la demanda y acá la oferta. La intersección es el equilibrio de mercado, donde tenemos un precio de equilibrio que si lo han sacado te sale 20, ¿verdad? Bien. Ahora se pone un precio máximo de 10. A ese precio máximo de 10, ¿cuánto sería lo que se quiere vender? Sería acá 10 por 0,77, 3, 20 menos 7 es 13.
¿verdad? Una vez que se sacó 13, se proyecta con la ecuación de la demanda para sacar el precio. Entonces acá sería 13, ¿no es cierto? Entonces sería 40 menos 3 décimos por 13, ¿no? Acá sería 13 por 3, 39, entre 10, 3.9. 40 menos 3.9 sería 36.1, ¿no? 36.1 o me he equivocado. A ver, ustedes me corrigen, por favor. A ver, ustedes me corrigen, parece que está bien. Está bien, ¿verdad? ¿Cierto? A ver, precio máximo 10, 10 por 0,7 es 3, no, 7, 10 por 0,7 es 7, 20 menos 7 es 13, 13 lo reemplazamos en la ecuación de demanda, sería 13 por 3, 33, 33 entre 10, 3.9, 40 menos 3.9 sale 36.1. Está bien. Ahí está. Entonces, ya está claro cómo se calcula el precio de mercado negro, ¿verdad, muchachos? Bien. Ah, uy, uy, uy. Tiene razón. Tiene razón. Aquí es más. ¿Qué tal? ¿Qué tal horror? ¿Qué tal horror? Acá es 27. ¿Cierto o no? Porque es 7 más 20, 27. Entonces acá sería 27, ¿no? Sería 27 por 3. A ver, ¿cuánto es acá 27 por 3? 7 por 3, 21. Llevo 2, 6, 81. Entre 10, 8.1. ¿Sí o no? 8.1. 40 menos 8.1 te sale 31.9, creo, ¿no? 31.9. Ahí está. Pero no salía periódico, ¿ah? Ya no sería periódico. ¿Sí? Ahora sí, ¿está bien? A ver, vamos a ver, verifiquen, verifiquen. ¿Qué? ¿Que sale otro dato? ¿43 sale? No te creo. ¿Cómo va a salir 43? Ojo, que es menos, ¿ah? Acá es menos. Acá sí es más. Acá es menos, ¿no? Acá el precio era 27, ¿sí o no? 27 era el precio. ¿Ya? 27 se reemplaza la ecuación de la demanda, que es esta. Entonces, esta es la ecuación de la demanda, esta es la ecuación de la oferta, ¿no? ¿No? Ahí está. Escucha, ¿qué me pasa? Creo que estoy loco hoy día, ¿no? Estoy loco, sí, Chucky. Estoy loco, tienes razón. Hoy día no sé qué me está pasando. Estoy bloqueado. 27 es acá. 27 es acá. Tienes razón, porque es una cantidad, pues se reemplaza acá. 27, entonces sería acá 3 décimos igual a 40 menos 27 sale 23, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? Sale 23. Entonces sería 230 entre 3, ¿no? Ya está. Sí, tienes razón. Yo he cometido un lapsus brutus. Yo he cometido un lapsus brutus. Mira, ve. Sí, sí, tienen razón. La disculpa del caso. La disculpa del caso. Tienen razón. Bien, bien. Entonces sí, se reemplaza en la cantidad, pues, ¿no? No se reemplaza en el precio, se reemplaza en la cantidad, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien. 13, ¿no? 13, ¿no?
Claro, 13. Así es. Sería 13, ¿no? Muy bien. 130 entre 3. Muy bien. Tienen razón. Entonces, ahí está la historia del precio de mercado negro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en respecto a la estructura del mercado. En la estructura del mercado, exacto, Diana, sí, está bien. Sí, sí, así es, sí, sí. Bueno, ese es cuando uno no ve bien, se equivoca, ¿no? A ver, la estructura de mercado. Todo parte del llamado poder de mercado. ¿Qué cosa es el poder de mercado? El poder de mercado es la capacidad que se tiene para influir en el precio. Entonces, cuando se tenga esa capacidad para poder influir en el precio, se dice que hay poder de mercado. Y entonces podemos distinguir entre competencia perfecta y competencia imperfecta. La competencia perfecta se dice que el poder de mercado no existe. No hay poder de mercado. ¿Ya? No hay poder de mercado. Entonces, si en competencia perfecta no hay poder de mercado, ¿quién determina el precio del mercado? El que va a determinar el precio de mercado es la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? A través de la ley de la oferta y la demanda se va a determinar el precio. Entonces, los compradores y los vendedores lo único que hacen es saber aceptar el precio que el mercado está poniendo mediante esta ley. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esas características? ¿Cuáles son las características de la competencia perfecta que hacen que el precio se determine por la ley de la oferta y la demanda? Uno de ellos es la atomicidad de mercado. La atomicidad del mercado es la presencia de muchos y pequeños compradores y vendedores. Entonces, cuando hay un montón de compradores y vendedores que determinan el precio, entonces a eso se llama atomicidad de mercado. Entonces, es una situación donde hay tantos, pero tantos que participan en la compra y en la venta, donde ya ninguno puede tener la capacidad de influir en el precio. ¿Ya? Eso es lo que pasa. A ver, es como si, mira, ve, tuviéramos tantos vendedores, perdón, tantos compradores y un solo comprador. Ahí sí este sería un monopolio, ¿verdad? Todo se lo llevaría él. Pero cuando el mercado está atomizado, implica que hay también tantos vendedores donde ya el margen de ganancia de cada uno es mínimo. Entonces, no es rentable estar en un mercado atomizado, ¿verdad? No va a ser nada rentable. ¿Ya? A ver, voy a dejar que leas esto por unos 40 segundos, por favor. Anda leyéndolo. A ver, el siguiente supuesto, ¿cuál es? Que el producto es homogéneo, ¿no? ¿Qué significa que el producto sea homogéneo? Significa que el producto es idéntico, es igualito, ¿ya? Todos tienen el mismo producto. Ah. Y cuando todos tienen el mismo producto, significa pues que el consumidor es indiferente de dónde comprar, ¿ah? El consumidor es indiferente de dónde comprar. Ah. ¿Por qué es indiferente dónde comprar? Porque absolutamente todos tienen lo mismo. Después dice la información perfecta o simétrica. Significa pues que todos manejan el mismo grado de información. Y si todos manejan el mismo grado de información, nadie se puede imponer sobre nadie, porque todos saben lo mismo. Ah. Y por último, no hay barreras. Y si no hay barreras, cualquiera puede entrar o cualquiera puede salir.
Todo eso hace que el precio del producto se determine por la ley de la oferta y la demanda. Y todos los compradores y vendedores lo único que tienen que hacer es aceptar el precio que se da en el mercado. En la parte B, donde dice competencia imperfecta. En la competencia imperfecta se dice que sí hay poder de mercado. En este poder de mercado sí existe la capacidad para imponer el precio, ¿no? Aquel que sea el fuerte, el poderoso, va a tener la capacidad de poder imponer su precio. A eso se llama poder de mercado, ¿ya? Por esa razón, el ofertante o demandante, aquel que domina el mercado, es aquel que va a imponer su precio. Y aquel que impone su precio se llama precio ofertante, ¿no? Por ejemplo, ahí usted se da cuenta, esa señorita que tiene dos pretendientes, ¿verdad? Ahí con esa imagen se entiende qué cosa es la competencia imperfecta, ¿no? Que viene a ser una competencia que está totalmente desnivelada. Ahora, ¿cuáles son los supuestos? Mira, ve. Ahí están todos esos supuestos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la información asimétrica, lo cual significa que hay diferentes grados de información. Y al existir diferentes grados de información, el que es más poderoso es aquel que se va a imponer, ¿no? El que tiene más información que otros es el que va a dominar. La información que te da, la información te da poder, ¿verdad? Además, los productos son diferenciados, ¿verdad? Al ser diferenciados los productos, eh, uno va a tener preferencia donde poder comprar. ¿De acuerdo? Al ser diferenciados los productos, uno va a tener preferencia donde poder comprar. Ah, ya, profesor. Muy bien. También hay barreras que impiden la competencia. Esas barreras pueden ser, ¿no? La publicidad, por ejemplo. ¿Por qué la publicidad es una barrera? Porque la publicidad se mete a la cabeza del consumidor. Eso hace la publicidad. Se mete a la cabeza del consumidor y sigue un consumidor que es fiel, ¿no? Luego tenemos las patentes, ¿no? Las economías de escala también son barreras. ¿Por qué la economía de escala es una barrera? Porque la economía de escala tiene la capacidad de producir en grandes cantidades al menor costo por unidad. Entonces, si puede producir en grandes cantidades al menor costo por unidad, entonces es recontra barato, ¿no? O sea, puede vender el producto muy barato y de esa manera desplaza a la competencia. ¿Ah? Bien, mira estos datos, vamos a ponerlos todos. Acá uno tiene lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si la palabra comienza en mono, significa uno, ¿no? Mono significa uno. Si comienza en oligo, es pocos. O sea, esta primera parte de la palabra nos indica cuántos son. La segunda parte de la palabra nos indica quién domina. Si termina en polio, el que domina es el ofertante. Si termina en sonio, el que domina es el demandante. ¿Verdad? Por ejemplo, si juntamos la palabra mono con polio, monopolio, un ofertante domina el mercado. Si juntamos la palabra oligo con polio, pocos ofertantes dominan el mercado. Mono con sonio, un demandante domina el mercado. Oligo con sonio, pocos demandantes dominan el mercado. O sea, es bastante elemental para poder entender esa figura, ¿verdad? Los monopolios. Situación en la cual un solo vendedor domina el mercado. ¿Pero por qué? ¿Por qué solamente hay un solo vendedor que domina el mercado si lo natural es que exista la competencia? Entonces puede ocurrir que hay un monopolio porque el producto no tiene sustituto. O en su defecto puede ser
que haya barreras que impidan la entrada de nuevos competidores. Entonces, cualquiera de esas dos situaciones van a determinar la existencia de un monopolio. ¿Ya? Cualquiera de esas dos situaciones va a determinar la existencia de un monopolio. Ah. Ahora, lee el artículo 61, por favor. Ese es un artículo estipulado en la Constitución Política. ¿Qué dice ahí? Pregunto, en base a lo que usted ha leído ahí, ¿se prohíben los monopolios? Muy bien, Diana. ¿Se prohíben los monopolios? No, no se prohíben. Los monopolios están permitidos. Lo que se prohíbe es el abuso de las posiciones dominantes. ¿Ya? Por ejemplo, existe monopolio en el agua, ¿sí o no? Sedapal. Existe monopolio en la fabricación de dinero, lo tiene el BCR. Ah. Entonces los monopolios no están prohibidos. Lo que está prohibido es el abuso de esa posición dominante. Eso sí está prohibido. ¿Ya? El abuso de los monopolios, eso sí está prohibido, mas no los monopolios en sí. Es más, mira, ve, el Estado tiene que vigilar la libre competencia en contextos donde se dé eso, ¿no? Pero hay otros contextos donde no es posible que exista la competencia, porque no es rentable que operen varias empresas. Por ejemplo, en el agua no es rentable que operen varias empresas. ¿Usted se imagina dos empresas o tres empresas de agua potable? Cada una de estas empresas tendría que hacer su propio reservorio, su propia planta de tratamiento del agua. En tu lavadero habrían tres caños para que usted escoja qué empresa le compra. ¿Te das cuenta? Y como la inversión en hacer represas, reservorios es muy grande, para tres empresas no les sería rentable porque no recuperarían su inversión. Entonces hay sectores donde solamente tienen que participar una, como es en el caso del servicio de agua, como es en el caso de los aeropuertos. Ahora, lo que sí puede pasar es que se presenten varias empresas a concursar para ganar ese proceso. Eso sí es válido, pero solamente una sola de estas empresas puede participar, ¿no? En el caso del aeropuerto Jorge Chávez, el Estado le ha dado la concesión del aeropuerto a una sola empresa. Varias empresas se han presentado, pero solo a una le han dado la concesión, ¿no? Y a eso se le llamaría monopolio legal, ¿no es cierto? El monopolio legal es un tipo de monopolio que se establece cuando se da un monopolio a través de una norma, ¿no? Como es el caso del aeropuerto Jorge Chávez, un monopolio legal, ya que ha ganado la concesión, ¿ya? No, eso también viene, Diana. Eso también viene, las figuras de los monopolios, ¿no? También vino, recuerdo una vez en San Marcos en el año 2003, 2004 más o menos, que era un monopolio natural, ¿ya? Monopolio natural, sí, sí vino, ¿no? Los monopolios naturales son aquellos monopolios que se producen por una economía de escala. Entonces, cuando se genera una economía de escala,
entonces ahí se establece un monopolio natural, ¿no? Estas economías de escala generalmente proceden en los famosos servicios públicos, ¿no? Como es el caso del agua. Ahora, en el caso del oligopolio, el caso, claro, el monopolio bilateral se presenta cuando hay un solo ofertante y un solo demandante, ¿no? Un solo comprador y un solo vendedor. En el oligopolio hay pocos vendedores, pero estos pocos vendedores compiten entre sí. Buscan pues ganarse el mercado, ¿no? Eso pasa en un oligopolio. Ahora, el oligopolio es un modelo muy peligroso. ¿Por qué? Porque como son pocos los compradores, los vendedores, como son pocos los vendedores, podría darse el caso que estos vendedores acuerdan fijar el precio o el volumen de producción y de esa manera se transforma en un cártel. Por eso es que cuando hay un oligopolio, automáticamente debe ser observado, ¿no? Debe ser observado para ver qué pasa, ¿no? Para ver qué pasa. Ahora, en el caso de la competencia monopolística, que es el mercado, el modelo más común, ¿ya? La competencia monopolística es el modelo más común. Es el modelo que más se acerca a la competencia perfecta, ¿ya? El cártel es ilegal, sí es cierto. El cártel sí es ilegal, está prohibido. Ahora, en la competencia monopolística es el modelo que más se acerca a la competencia perfecta, ¿ya? Si usted observa, por ejemplo, acá, ¿no? Ahí dice competencia perfecta y competencia monopolística. Ahí en ambos casos se caracteriza porque hay muchos ofertantes, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre ambos? La diferencia es en el producto que se vende. En competencia perfecta el producto es idéntico. En competencia monopolística el producto es diferenciado. Cuando se habla de un producto diferenciado, se habla de un producto que tiene diferencias ligeras. Nada más que diferencias ligeras, ¿no? En todo caso, van a ser productos que son parecidos, ¿ya? No iguales, pero sí parecidos. Ahora, si son pocos los vendedores, eso se llama oligopolio. Y si es uno el vendedor, eso se llama monopolio. ¿De acuerdo? Bien. A ver, miren acá esta pregunta, por favor. Dice, en el Perú hay aproximadamente 13.000 inmobiliarias, de las cuales solo 5.500 están registradas en la Central de Información sobre Promotores Inmobiliarios, ¿no? ¿Las inmobiliarias es un negocio que esté prohibido? No, ¿verdad? No está prohibido, ¿ya? No está prohibido. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que no se están registrando varias empresas, ¿no? O sea, no hay un registro de ellas. Entonces, al no estar registradas, estas empresas están cayendo en la situación de la informalidad, ¿no es cierto? Están cayendo en la situación de la informalidad. Entonces, las empresas no registradas estarían formando un mercado informal dentro de un mercado inmobiliario. Alternativa C. Muy bien. En la 2, ¿qué dice la 2? A ver, ustedes mismos son. Dice acá,
Los productores agrarios cafetaleros de la Selva Central, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego, declararon de interés reunirse del 16 al 19 de junio en el Centro de Convenciones de Satipo, donde asistirán asociaciones cafeteras y empresas privadas, así como invitados extranjeros para exhibir las diversas variedades de café especial y permitir acceso directo de los productos a los mercados nacionales e internacionales. Según el texto anterior, señale la alternativa correcta. Obviamente, si hay un periodo de reunión, entonces eso está dentro de los llamados mercados temporales. Los mercados temporales son las llamadas ferias, ¿no? Entonces la respuesta es la alternativa A. Los productores cafeteros están organizando una feria. A ver, si vemos acá en la pregunta número 3, ¿no? Acá también tiene la misma lógica, ¿no? Acá dice, durante 10 días Arequipa contó con la presencia de 238 expositores entre nacionales y extranjeros y una audiencia de 140.000 personas ubicadas en un espacio de 1.800 metros cuadrados. Lograron generar un movimiento aproximado de 8.5 millones. Bueno, eso, al decir también de forma temporal, son las ferias. Así es, Ángel. Todo mercado temporal son ferias. Entonces acá la respuesta es la alternativa D, ¿no? Vamos con la 4. El volumen de producción de limón se ha reducido. El fenómeno del niño costero afectó principalmente la zona norte del país. Este evento provocó el incremento del precio. Una solución que ha planteado desde el Ministerio de Agricultura fue apoyar las importaciones desde países como Colombia y Ecuador, cuyos precios son más competitivos que los nacionales. Considerando la situación anterior, podemos indicar que un mayor ingreso de limones al Perú genera un o una, ¿no? Obviamente, si hay más ingreso de limones, el precio del limón va a caer, pues, ¿no? Se genera una disminución del precio. Debido al incremento de la oferta de limones, hay más limones, afectando positivamente a los consumidores, porque los consumidores van a ver que el precio se ha reducido, se van a encontrar con un menor precio. Ah, claro, ¿no? Muy bien. Bien, muchachos. A ver, vamos a dejar de compartir, ¿ya? Para poder dar el examen, ¿ya? A ver, vamos a dejar de grabar.